Muchos países en América Latina festejan sus fiestas de independencia en septiembre. Hay varios países que celebran en septiembre. Es como una concentración, otros en julio, una concentración en esos meses en general. Parece que al ser humano le es innato el deseo de libertad, de cualquier cosa. Se siente incómodo con cualquier situación o cualquier elemento que les produzca la sensación de esclavitud, de no poder moverse a sus anchas en una u otra dirección. Pero a pesar de que ese deseo de libertad le es innato, lo habitual no es lo innato, sino lo habitual parece ser la búsqueda de elementos que esclavizan. En un extremo o en un sentido, la búsqueda de esclavizar a otros, de hacer que otros sigan reglas que a mí me acomodan o que a mí me parecen convenientes. En otro sentido, la necesidad de que otro me ponga reglas a las cuales yo deba someterme, que alguien decida por mí, porque decidir por mí mismo parece una carga demasiado grande. Entonces, si bien lo innato en el ser humano es buscar la libertad, aún las libertades simbólicas, lo habitual parece no ser lo innato, sino lo contrario. Crear permanentemente sistemas que esclavicen. Por eso yo soy de los que cree que uno tiene que celebrar las fiestas de independencia. Son celebraciones simbólicas, no estamos en enemistad con España, ni en enemistad otros países con quienes fueron opresores, pero son libertades simbólicas y son celebraciones simbólicas también. Y a mí me parece importante porque como que de tiempo en tiempo conviene recordar que hay algo en nosotros y tal vez es algo con lo que Dios nos creó. Un núcleo, un fuego que busca la libertad y que nos hace sentir extraños con los elementos que nos dan esclavitud. Pero esos momentos de celebración sirven también para recordar que nos gusta esclavizar a otros y que nos cuesta vivir en un estado de libertad. También la fe judía y luego la fe cristiana recogen esta esperanza de libertad y de liberación. Fíjense ustedes que la gran acción de Dios sobre los seres humanos a lo largo de toda la Biblia es descrita como una acción redentora. El que redime, el redentor. La palabrita que se usa para redentor en hebreo, goel, es una palabra que ha sido estudiada. Hay tesis y tesis de tesis en el mundo sobre cuál es el sentido de esta palabra y esta figura que aparece como la gran esperanza de Israel. Algún día aparecerá el goel que nos comprará la libertad, que nos rescatará. Aún en los momentos en que Israel era libre, aspiraba la venida de este libertador. Como que estaba la sensación de que era necesario ser rescatados de algo todavía más profundo que la simple liberación política o gubernamental. Y en la fe cristiana esto también se reproduce de tal forma que la fe cristiana concentra en la figura de Jesucristo esa esperanza redentora. Como que la fe cristiana va a decir, miren, lo que ustedes han esperado por siglos es este hombre Jesucristo, que es nuestro redentor. Un gran ejemplo de esto es la carta a los Hebreos en el Nuevo Testamento. Miren ustedes cómo dice la carta a los Hebreos en el capítulo 9 y en el versículo 12. Vamos a leer en la versión
Nueva Versión Internacional. Es una carta que habla de hartas cosas. Ustedes pueden leerla con calma en la casa y seguirla. Es preciosa porque como que todas las esperanzas del sistema judío, el escritor de la carta, o la escritora de la carta, no sabemos si es hombre o mujer el que escribió esa carta, es anónima, va concentrando esas esperanzas en Jesús. Una y otra vez, una y otra vez. Habla del templo y dice, ustedes no conocieron el verdadero templo. Habla del sacerdote, dice, ustedes no conocieron el verdadero sacerdote. Todo se va concentrando en Jesús. Entonces miren el verso 12 del capítulo 9. Entró una sola vez y para siempre en el lugar santísimo. Se refiere a Jesús. No lo hizo con sangre de machos cabríos y becerros, como era la costumbre en el sistema de religión hebrea, sino con su propia sangre, logrando un rescate eterno, una redención, y eso es lo que significa la palabra redentor, el que rescata, el que compra, el que libera, logrando una redención eterna. Concentra la esperanza de la libertad, de la redención, en Jesús, quien no la compró con la sangre de otros, sino con la suya propia. Ahora bien, este rescate y esta liberación, esta compra que otorga libertad al redimido, así son palabras muy evangélicas que las personas más jóvenes tal vez ni entienden, solo los que somos canutos antiguos hemos escuchado estas palabras 1000 veces, ¿no? Los redentores y los redimidos, así hablábamos antes, y los himnos antiguos usaban estas palabras. Los que hemos sido rescatados al precio de la sangre, no de animales, no de los enemigos, sino de la sangre del propio Redentor. Pero es un rescate y es un precio pagado una vez, porque este rescate es un rescate eterno. Por eso nosotros no celebramos la misa. Si me permiten ustedes, si hay auditores o hermanos católicos presentes, nosotros no celebramos la misa, el sacrificio permanente. Nosotros celebramos la resurrección de ese Cristo que una vez y para siempre murió por nosotros y nos rescató para siempre. No necesitamos sacrificios permanentes. No hay más sangre derramada que compre nuestra redención. No estamos negociando una salvación cada domingo. A veces los evangélicos nos pasaba eso antes, ¿no? Pasábamos a convertirnos todo el tiempo como que nos faltaba algo, ¿no? Una vez y para siempre el Señor murió por nuestros pecados y es para siempre. Ese rescate al precio de su sangre, decía, tiene características que la fe cristiana ha conservado desde antiguo y que yo quisiera hoy día presentar. Vamos a leer la primera carta de Juan, primera de Juan, capítulo 1, del versículo 8 en adelante, y nos vamos a detener solo en 3 cositas que aparecen ahí como características de este rescate y de estos rescatados, liberados por este libertador que a precio de su propia sangre compró la salvación eterna. 1:8, ¿no? Si afirmamos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y no tenemos la verdad. Si confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo, nos los perdonará y nos limpiará de toda maldad. Si afirmamos que no hemos pecado, lo hacemos pasar por mentiroso y su palabra no habita en nosotros. Mis queridos hijos, les escribo estas cosas para que no pequen.
Pero si alguno peca, tenemos ante el Padre a un intercesor, a Jesucristo el justo. Él es el sacrificio por el perdón de nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino por los de todo el mundo. La primera característica de este rescate es la necesidad de que el rescatado tenga conciencia de su esclavitud. Ahí hay un gran problema con nosotros. Normalmente quien crece en un entorno de esclavitud no es consciente de su estado de esclavitud, de dependencia, hasta que viene un agente externo y le muestra lo que significa verdaderamente ser libre. Entonces, no es una cuestión fácil que aquellos de nosotros que hemos vivido en pecado toda la vida y que hemos nacido en pecado y vivimos en un entorno pecaminoso, seamos conscientes de que somos pecadores. Bueno, la verdad es que quienes hemos nacido en la vida de la iglesia y en la fe cristiana y hemos vivido disciplinas religiosas toda la vida, a veces tampoco somos conscientes de que somos pecadores. Pero esa es una característica importante dentro de este rescate del Señor hacia la humanidad. Si afirmamos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Si de entre nosotros alguno dijera, mire, yo ya superé la etapa del pecado, estoy en una etapa demasiado avanzada, a mí no me hablen del pecado, aprobé todos los cursos de Academia Bíblica, así que ya no soy pecador. Ya hice el curso de bienvenido a la iglesia y me aceptó el consejo ministerial. Pasé. Si alguno piensa que no tiene pecado, se está engañando a sí mismo y no tiene la verdad. Esto de no tener la verdad en la literatura juanina es un problema, porque Jesús dijo, yo soy la verdad. O sea, no tener la verdad no es simplemente no tener una declaración verdadera, es como no tener realmente a Cristo adentro. El que dice que no tiene pecado, y a veces eso nos pasa porque andamos achacándole a otros que son pecadores, en estas fiestas sobre todo, ¿no? Cuando uno se junta con la familia. El tío pecador es el que uno no quiere en la casa, ¿no? Los primos pecadores, los suegros, las suegras pecadoras, los yernos o nueras pecadoras. Uno suele achacar a otros el pecado. Bueno, el que dice que no tiene pecado se engaña a sí mismo. Entonces esa es una característica a recordar en estos días. La conciencia de esclavitud. Si va a venir un redentor, si necesitamos el acto redentor de Cristo, no es porque ya seamos libres, es porque somos esclavos. En segundo lugar, necesitamos, además de esta conciencia de esclavitud, el reconocimiento sin vergüenza, voy a usarlo así, sin vergüenza, no como una palabra, sino como dos, sin vergüenza de este estado de pecado. Porque es verdad que en la casa internamente ante Dios todos decimos, sí, Señor, tú sabes que soy pecador, no soy mejor que nadie. Pero cuando nos juntamos con otros, entonces sí nos interesa mantener, ¿cierto?, la pinta, la percha de impecabilidad. No solo no hay que afirmar que no tenemos pecado, o sea, no solo no hay que engañarnos a nosotros mismos. El que confiesa su pecado experimenta ese perdón y esa limpieza de maldad. Este confesar ha sido explicado de mil maneras a lo largo de estos 2000 y tantos años de cristianismo. Que algunas tradiciones piensan que esto es una confesión que hay que hacer
frente a un sacerdote, por ejemplo. Otros piensan que es una confesión que hay que hacer delante de todos los hermanos. O sea, todos tenemos que pararnos aquí adelante y confesar nuestros pecados. No terminamos más, ¿no? Otros piensan que es una confesión audible, pero solo ante Dios, como que hay que orar en voz alta y ante Dios. Probablemente esta confesión de pecado tenga que ver con algo muy del sentido común nomás, pues. Si a alguien defraudé, si a alguien atormenté, si a alguien ofendí, a ese alguien habrá que decirle: he pecado contra ti, he pecado contra Dios, he pecado, perdóname, y restauremos las relaciones. Pero especialmente tiene que ver con no intentar mostrar una imagen a otros, exteriorizar una imagen de impecabilidad, sabiendo que eso es un engaño a nosotros mismos. No es cierto, porque si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Por lo tanto, tratar de engañar, además de engañarnos a nosotros mismos, tratar de engañar a otros, es precisamente lo que se quiere evitar cuando se dice: confesemos nuestro pecado. Si no andamos por la vida engañándonos a nosotros mismos respecto del pecado y engañando a otros respecto del pecado, el Señor puede perdonarnos. Pero en tercer lugar, este acto de redención tiene como característica otra cuestión importante: la solidaridad con los otros pecadores. Fíjense el capítulo 2, versículo 1. Mis queridos hijos, les escribo estas cosas para que no pequen. Eso es capítulo 2, versículo 1. Pongamos en pantalla, en proyección, el 2.1. Porque a mí esto me parece digno de detenernos un segundo acá. Tal vez todo es digno de detenerse, pero a mí esto me parece muy novedoso. Novedoso, aunque lleva acá más de 2000 años, pero es novedoso. Yo les escribo estas cosas para que no pequen. Pero si alguno peca, es como que la Biblia genera el mecanismo alternativo. Está bien, todas estas cosas se escriben para que no pequen, pero no hay mucho futuro en ese deseo, ¿no? Entonces, si alguno peca, ya está la solución entregada. A veces se han creado sistemas teológicos donde el ser humano es invitado a creer que una vez que pidió perdón, nunca más tiene la posibilidad de caer en pecado. Nunca más tiene que fracasar, nunca más tiene que caer. Y los cristianos pasan la vida ocultando sus fracasos o mostrando una imagen de que no fracasan nunca. Parece vergonzoso decir: me fue mal, busqué la voluntad del Señor, creí que era lo correcto, fracasé. Porque parece que los sistemas teológicos tienden a escoger textos de su predilección y dejar fuera los que no son de su predilección. Y uno que dejan fuera es este. Yo estas cosas se las escribo porque realmente quiero que no pequen. Pero parece que eso no va a resultar. Entonces crea la alternativa inmediatamente y dice: pero si pecan, hay un camino para aquellos que fracasan. El del abogado que tenemos ante el Padre, que es Jesucristo, quien ya ha sido definido como el Redentor, el que nos rescata. Él es el sacrificio por el perdón de nuestros pecados, los pasados, los presentes, los futuros. Y aquí viene la cuestión solidaria, y no solo por los nuestros, sino también por los del tío mala onda que viene en las fiestas patrias a celebrar con nosotros. Por lo del pariente pecador, por lo del vecino mala onda que se pasa de trago en fiestas patrias. También por ellos y también para ellos vale
ese sacrificio. Y también todos estos hombres y mujeres que hoy compartimos la vida en general, todos los que somos evangélicos y tratamos de mantener una vida adecuada y los que no lo son, somos invitados a tener conciencia de nuestra necesidad, a no engañarnos a nosotros mismos, a reconocer ante otros y no intentar engañar a otros que somos frágiles, que somos pecadores, y a ser solidarios. También para otros es la salvación, el rescate que ofrece Jesucristo. Lo que tienen que hacer es, igual que nosotros, reconocer que necesitan la libertad, expresar que la necesitan y no cerrarse en un espíritu sectario como que no fuera para otros la muerte de Jesucristo. La libertad parece ser el deseo innato de todo ser humano. El más esclavo de los esclavos en la historia, cuando tuvo un atisbo de luz y entendió que era esclavo, deseó también la libertad. La libertad, el deseo de la libertad parece estar inscrito en el alma humana. Pero lo habitual no es lo innato, sino lo contrario. Lo habitual parece ser la producción de sistemas esclavizadores, tanto para esclavizar nosotros a otros, como para vivir y que otros piensen por nosotros y nos esclavicen, porque la libertad a veces es difícil. Queridos, en tiempos en que hablamos de la independencia y de la libertad, conviene volver a pensar desde la perspectiva religiosa que hoy nos convoca, con todas sus ramificaciones sociales, políticas, culturales, etc., conviene volver a pensar si acaso la libertad que Cristo nos ha ofrecido realmente nos está haciendo vivir en libertad y está provocando en nosotros el deseo de que otros vivan con libertad. Libertad, claro, de sus vicios, libertad, claramente, de sistemas opresores, pero también libertad de aquellos otros elementos sociales que a veces como sociedad y como individuo nos oprimen. Nuestros sistemas religiosos se vuelven a veces tremendamente opresivos. Es impresionante cómo la palabra de Dios registrada en los escritos que después formaron parte del Antiguo Testamento eran usados por los maestros de la ley en la época de Jesús para esclavizar a las personas. La misma palabra que daba libertad, esa palabra dada para que Israel viva libre de Egipto, era utilizada por los maestros de la Escritura para esclavizar a la gente. Jesús vino a decir, oye, ustedes esclavizan a personas con mandamientos que ustedes no quieren ni tocar. El ser humano usa aún lo divino para esclavizar a otros. Y hemos descubierto que en el último tiempo han surgido corrientes cristianas, evangélicas, o resurgido más bien, que también tienden a esclavizar a las personas. Con los mismos textos bíblicos con los que Cristo da libertad, se levantan evangélicos de diferentes tradiciones para provocar esclavitud en las conductas de las personas. Queridos, necesitamos volver a pensar qué significa Cristo como Redentor en nuestras vidas y en la vida de los que nos rodean. Que la libertad que Cristo ofrece, que no es una libertad para el pecado, es una libertad para su servicio, es una libertad para la vida eterna, es una libertad para servir al prójimo. Que la libertad que nos da Jesucristo sea algo que realmente deseemos nosotros para el resto de las personas, porque finalmente
es el sacrificio por nuestros pecados, pero también por los de todo el mundo. En estas fiestas de celebración de la independencia, independencias que desde la fe cristiana son del todo defendible, deseable, predicable a todos los países del mundo que están viviendo en situaciones de dependencia, en la imposibilidad de la autodeterminación, que estas fiestas a nosotros desde la fe cristiana nos hagan pensar en cuán libres realmente somos y cuán libres estamos nosotros haciendo a otros compatriotas que están también desde plataformas religiosas, igual que nosotros, a veces viviendo situaciones de aflicción producida por sus propias corrientes religiosas. Que Dios nos ayude a hacer en estos tiempos un espacio para predicar al Redentor, que ya no es una esperanza futura, sino que es un acontecimiento histórico, al Redentor que vino y nos dio libertad. Que el Señor nos bendiga. Amén. Gloria al Señor. Pónganse ustedes de pie, oramos al Señor, cantamos y luego los que tienen su papelito, acuérdense de pasar como parte de la celebración por estas empanaditas y un compartir aquí atrás. Oramos. Señor, gracias por permitirnos este momento especial para orar, para reflexionar en torno a lo que significa la libertad que nos ofreces. Querido Señor, nosotros queremos vivir esta libertad tan frágil porque siempre se ve amenazada. Hoy tal vez no luchamos contra imperios opresores en términos militares, como fue en las épocas de independencia. Pero sí, Señor, ciertamente muchos de nuestros pueblos no viven concretamente las autodeterminaciones. Las personas no viven la libertad por escasez de recursos, por escasez de educación, por la imposibilidad de acceso a la cultura. Hay tantas determinaciones esclavizadoras que hacen que la libertad obtenida y que celebramos sea tan incompleta en nuestros tiempos. Por cierto, Señor, desde la perspectiva religiosa muchas veces tampoco somos libres. Hemos cometido el pecado de crear sistemas religiosos que dicen fundarse en Cristo y que sin embargo no son más que un conjunto de doctrinas y tradiciones religiosas a las cuales las personas quieren ser fieles como si se tratara de la fidelidad a Jesucristo. Generamos esclavitud, por lo cual te pedimos perdón y te rogamos que nos ayudes a revivir en nuestros días la imagen de este Redentor que nos rescató a precio de su sangre, no para ser más esclavos, sino para vivir en libertad plena. En el nombre de Jesús oramos y te damos gracias. Amén. Amén. Vamos con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Que Dios nos bendiga.